así avanzamos con esto que quiero terminarlo y llegar a otro tema. Así que estamos acá con esta igualdad de que f de x y ya tenía una expresión de este tipo, ¿no? Que era el cotangente de x menos el cotangente de x sobre y más constante respecto de y. Entonces lo que hacíamos era ahora hacer f sub i, chequearlo con lo que era, donde lo tenemos, lo que debía ser, ¿sí? Que es x sobre x cuadrado más y cuadrado, y a su vez usar esto que supuestamente es el primer candidato a f de xy, que era menos el cotangente de y sobre x, las y se iban, y es derivado respecto de y, porque esto es f, entonces acá queda derivada respecto de y, de menos al cotangente de x sobre y más constante de y. ¿Está bien? Bien, entonces cuando uno, a ver, cuando esto es, tenemos que derivar esto respecto de y. Entonces nos queda vamos a calcularlo en matemática, así voy más rápido. X sobre y respecto de y. Entonces da, este menos queda y acá va x sobre y cuadrado más x cuadrado. Eso es la derivada de esto. Estamos derivando respecto de y, entonces queda más c' de y. Bien, y entonces, a ver, nos queda que esto tiene que ser igual a esto, ¿no? Está bien. Acá no había ningún menos. No, acá no había ningún menos. Y acá sí. Porque viene de acá, viene de acá. Ah, no, perdón. La primitiva esta tiene un menos. O sea que queda así. ¿Está bien? O sea que entonces, nosotros acuérdense, tenemos que tratar de sacar quién es C', C de I, porque al completarlo acá, ya nos daría quién es F de XY. Profe, ¿Sí? perdón, Sí. me perdí. Llegué hasta el arcotangente, que esa es la integral. Hice Esa es- la derivada, esta, es la derivada respecto de X de eso. Es la derivada respecto a Y, digo, sin el menos, de arcotangente de X sobre Y. La saqué con el matemática. Pero, ¿por qué el arcotangente? ¿Por qué apareció el arcotangente? No, ¿por qué la derivada del arcotangente de esa? ¿Por qué la hago? ¿O por qué? Sí, ¿por qué Ah, la derivada de esa arcotangente con respecto a y? ¿por qué estoy haciendo eso? Esto. Sí. Porque mirá, eh, nosotros lo que calculamos, acá nos apareció el Ah, sí, arcotangente, era la F.
Está Y yo estoy bien, escribiendo sí, FI, claro. ¿no? Y Ah, está FI, bien, sí. Sí, me FI, perdí. claro, FI era la Sí, Q, sí, sí, ya me ubiqué, profe, perdón. la Q que era esta. Sí, Y entonces acá, perdón, como profe. esto era f de x, y acá que habíamos Está bien, calculado, correspondía derivarla para que sea igual acá. está bien. Sí, sí, sí. Y entonces, si vos mirás los extremos, tenés esto en un extremo y esto en el otro. Acá estos más se van, entonces te queda que es x sobre, eh, bueno, y cuadrado más x cuadrado, de un lado, igual a x sobre y cuadrado más x cuadrado. Acá hay cosas que estoy haciendo por tabla o con matemática para ir más rápido, ¿no? Para derivar esto, lo derivé con el matemática y no se los mostré. Pero yo derivo esto y me da esto. El menos queda acá y acá queda C' de I. Y entonces acá queda esto, que es lo que podría no suceder esto, pero lo que seguro es que la resta de estos dos, o sea, esto podría depender de X, como está dependiendo acá, pero cuando yo pase todo para el otro lado y deje solo el C', me tiene que depender solo de I, porque si no algo hice mal. No puede depender de X. ¿Se entiende? O sea, este X y este Y están bien acá. Cuando yo O sea que despeje, tienen que desaparecerla así, no, tiene que desaparecer las X. no me puede quedar. Claro, las X. Si me Las queda Ah, las X, X, acá claro. estamos en claro. función de I. Porque vos Está acá bien. tenés C' de I. Claro. Y entonces acá puede depender de I, pero en este caso no depende de nada porque da 0, Se ¿no? Porque cancelan. queda Claro. x sobre y cuadrado más x cuadrado menos lo mismo, que es 0. Y entonces ahí no tenemos que integrar, esencialmente nos queda que C' es la constante. O sea que no hay nada que dependa solo de I, como en el caso anterior. O sea, de acá uno saca ya que C' de I es igual a acá, constante numérica, ¿no? Como antes. Entonces con eso, ¿están de acuerdo, no? Con eso vuelvo acá y ya me completa la f. O sea que entonces f de xy, o sea, cualquier potencial va a ser menos arco tangente de x sobre y más k. Con k cualquier número real. Listo. Bien. Eh, bueno, entonces, una de las propiedades interesantes de los campos conservativos es la siguiente, que está bien, estuve revisando recién, pero está claramente, me parece, y en toda su longitud correspondiente y detalle, demostrada en la teórica. Que yo acá solo la voy a enunciar, que dice que si uno tiene un campo vectorial que es un gradiente, o sea, puedo considerar que el campo es así, y uno tiene alfa, que está definida de AB en R2 o R3, esto en realidad vale para Rn. Esto vale para Rn, pero bueno, nosotros vamos a por ahora trabajar en R2. Si uno tiene esto, entonces integrar el gradiente de f, o sea, o el f, sobre alfa, es una especie de integrar una derivada. O sea, es como que, esto es integrar respecto de arco, es como que la que aparece es la primitiva, que sería la f, y se evalúan los extremos, pero los extremos no son a b, sino que son alfa de b, o sea, donde termina, menos la primitiva de vuelta, donde empieza. O sea que, miren todo lo que uno se abrevia, además de los casos particulares que salen de acá. Eh, repito, está demostrado, porque no es difícil de probar y no es largo tampoco, en la teórica. Pero uno lo puede pensar como que esto fuera una primitiva, como yo estoy derivando la f, entonces acá aparece
justamente la primitiva. Esta es la derivada, acá recupero la primitiva. ¿Y dónde va evaluado? En los extremos que estoy integrando. Los extremos no son AB, sino son alfa de B y alfa de A. Fíjense que f se evalúa en 2 variables o en n variables, y entonces acá no le puedo poner B o A. Correspondería poner alfa de B y alfa de B, de A. Bien, entonces, por ejemplo, si tomamos, a ver, por ejemplo, vamos a ver algún ejemplo de estos. A ver, por ejemplo, el ejercicio 13. Si los voy a copiar más o menos. No, hagamos uno que ya hicimos, perdón. Hagamos el que ya hicimos, el que era f de xy igual a xy. Entonces, calcular el trabajo de f a lo largo de la media circunferencia de radio 2, centrada en el origen, con i mayor o igual que 0, y orientada, esto siempre es importante en el trabajo, de derecha a izquierda. O sea, lo acabo de inventar el ejercicio. Pero lo acabo de inventar sobre un campo con el que nosotros ya trabajamos. Este. Entonces, el dibujito sería más o menos así. Una tipa de radio 2, circunferencia, media circunferencia, con i positivo, de derecha a izquierda, o sea que este es el recorrido. Empieza acá, termina acá. Por ejemplo, ¿en qué punto empezaría? ¿Qué punto es este? ¿Es de radio 2? De radio 2, sí. ¿Y 2 el por 2? coseno. Sí, pero el punto, El sin parametrizar, lo puedo sacar, ¿no? 2, 0. 2, 0. ¿Y acá dónde terminaría? Menos 2, Menos 2, 0. 0. Muy bien. Entonces ahora uno podría decir, bueno, parametrizo la curva, pero no va a hacer falta. Si quieren la podemos parametrizar. Porque yo tengo esta propiedad. Y nosotros vimos que f era conservativo. Entonces recordar que f era conservativo. Era el primero que agarramos. Era conservativo. De hecho, sus potenciales eran ¿cuáles? Habíamos sacado que era f de xy, x cuadrado más y cuadrado más constante. Cualquiera va a dar lo mismo. Así que podríamos poner la constante 0. Entonces, fíjense, si yo parametrizo, si parametrizamos, cosa que no va a hacer falta, pero metrizamos la curva, esta,
con cierto alfa de AB, inclusive no me va a importar en R2, alfa de A, ¿cuánto debería valer? Si va de A a B y parametriza esta teniendo en cuenta esta orientación. ¿Cuánto valdría alfa de A? Chicas. Ay, no sé, profe. Ah, o sea, vos tenés AB que crece para allá, ¿no? Entonces, ese recorrido se copia acá. Empieza por acá, sigue, termina acá. Porque si es una Sí, parametrización que parametriza esta con la... Teníamos que tener cuidado con la orientación, ¿se acuerdan? Para calcular los trabajos, o sea que estamos suponiendo, si parametrizamos la curva con 100 alfa, vamos a ponerlo así, claro, que la conserva circunferencia la... completa sería coseno de Sí, D pero por C. fíjate que no, está bien lo que decís vos, que conserva la orientación. No va a hacer falta parametrizarla, fíjate, porque sea cual sea el intervalo, ponele que lo parametricemos con 2 coseno de t, 2 seno de t, y t entre 0 y pi. Eso estaría bárbaro. Respetaría la orientación, y sería positivo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no va a hacer falta, fíjate. Porque si yo lo parametrizo, conservando la orientación, el A dónde tiene que ir a parar? Si A es más chico que B. El alfa, ¿a dónde lo va a mandar? Al A. ¿A dónde lo debería mandar? ¿Dónde empieza esta curva? 2, Claro, si es el 2, punto, es el 0, 2, profe. 0. Claro, el 2,0. Dale, Carla, no me abandones, por favor. El 2,0. Si no, la Sí, maltrato a Mónica. sí, sí. Sí. Y, El 2, 0. claro, y Y como esto alfa de empieza a A avanzar, es, claro, y avanza alfa para de A es acá, 0. y el B va a parar al menos 2,0. ¿Está bien? Eso es independientemente de cuál sea la parametrización. O sea, este tipo va a ser alfa de A y este tipo va a ser alfa de B. Va a empezar por acá y terminar por acá. No importa si la parametrice con 2 cosenos, 2 senos, como sea que la parametrice y con cualquier intervalo que sea, el primero tiene que ir acá y el segundo tiene que ir acá. Y entonces, sabiendo eso, yo lo que sé es que la integral, si uno mira lo que está acá, que es esta fórmula, si me están pidiendo que integremos eso, que es el trabajo de f a lo largo de la curva, bueno, el Claro, f, sí, es reemplazar. F simplemente reemplazar. chiquita, claro, con los valores en el punto de Entonces, inicio, claro, en la el punto integral final y en sobre el punto de alfa, inicio. exactamente, de f diferencial de arco, en este ejemplo es la integral sobre alfa de gradiente de f diferencial de arco. Y acá el f lo teníamos acá. Vamos a poner la llamadita acá. Es ese f. Y entonces ponemos f de xy igual, ponemos x cuadrado más y cuadrado más k. Vamos a ver que el más k no va a importar. Acá. Según esta formulita, esto es f de donde termina, ¿no? Esto es una especie de barro. Cuando uno hace barro, pone la primitiva acá, entre
evalúa donde termina y le resta donde empieza. Entonces acá es lo mismo. Evalúo la primitiva donde termina y le resto donde empieza. Y esto lo puedo hacer con cualquiera que lo haga, va a tener que dar 2 ceros acá. Y entonces fíjense que me salvo hasta de parametrizar, porque lo único que importa es el valor de este. Y acá va a tener que dar menos 2 ceros. Y el f es este. Entonces va a quedar menos 2 al cuadrado más 0 al cuadrado menos f de 2 ceros. 2 al cuadrado más 0 al cuadrado. Ah, y le puedo poner más k acá, y acá va a quedar menos k, porque toda esta parte va restando. Y entonces la constante siempre se va. O sea que yo puedo tomar el potencial sin constante, porque va a dar lo mismo con cualquier potencial. Y entonces finalmente queda 0. Pero podría no haber dado 0. O sea, acá queda 4, menos 4, 0. Pero no tiene por qué dar 0. Entonces, pregunta a las dos valientes. Si yo agarro estos puntos 2, 0 y menos 2, 0, y agarro otra curva que empiece por acá y termine acá, con la misma orientación, y llamamos beta. ¿Cuánto vale la integral del gradiente de f sobre beta diferencial de arco? Yo ya lo sé, la dejo a Moni. A ver si se anima. Dale, Mónica. Profe, ¿me subís un cachitito a la hoja para ver la pregunta? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la integral sobre beta del gradiente? O sea, así como calculamos acá la integral sobre alfa del gradiente, lo mismo, pero con esta beta de la que no tenemos ni la parametrización. Pero si Y uno entiendo que si no necesitamos la parametrización anteriormente, igual nos va a valer 0. Exactamente, exactamente. Acá podríamos haber calculado la parametrización, pero no hizo falta. Si yo lo hubiera calculado, suponete que hacíamos la parametrización que vos decías, que estaba bien. Sí. Entonces yo acá ¿qué hubiera hecho? Bueno, hubiera evaluado alfa en 0. ¿Y qué me hubiera dado? 2, 0. Y era lo único que importaba. Y acá, ¿qué hubiera hecho? Alfa en pi, Claro. la que vos proponías. Y me hubiera dado, ¿qué? Menos 2, 0. O sea que el alfa en sí no importó, lo que importó era dónde empezaba y dónde terminaba. Y entonces acá En pasa algo sí, parecido. profe, no importa, pero si no tenemos los puntos de inicio, o sea, Claro. alfa la necesitamos para La el punto de inicio, necesitamos. ¿no? Totalmente, claro, claro. Exactamente. Exactamente. Y fíjate que yo acá los puntos de inicio los sacamos a partir del contexto. En ningún lugar me decía empieza acá y termina acá. ¿No? Lo sacamos de que era de radio 2, de centrada, de la orientada, bla, bla, bla. Del versito este sacamos dónde empezaba y dónde terminaba. Entonces, la respuesta a esto es... Es porque, claro, es porque no depende de la trayectoria, digamos. Exactamente, no depende de la trayectoria. Y eso se ve en esta prueba, no en esta prueba, en esta propiedad. Solo importa dónde empiece y dónde termine. No importa la trayectoria. O sea, integral sobre alfa, solo importa eso. Que a eso se le llama que conserva la energía, que el potencial conserva la energía de los campos conservativos. Lo que conservan es la energía porque a esto da el mismo trabajo, independientemente de por dónde uno vaya, lo cual es una locura. Pero bueno, si uno hace un recorrido larguísimo, el trabajo es el mismo. ¿Por qué?
Y bueno, porque uno suma lo negativo, suma lo positivo, siempre le va a dar lo mismo. Siempre, en este caso, va a dar 0. Ojo, no tiene por qué dar 0 siempre, ¿no? Entonces, terminemos. ¿Cuánto vale esto? Bueno, valdrá integral sobre gradiente de beta. Va a ser, como vimos antes, de beta en B menos f de beta en A. Y no importa quién es beta, pero va a tener que terminar en menos 2, 0 y empezar en 2, 0. Y esta cuenta ya la hemos hecho. Esta cuenta daba 0. No importa la curva, coma, solo los puntos que se unen. Y el orden, obviamente. Porque no es lo mismo unir este con este que este con este. O podría no serlo, porque la resta es distinta. Bueno, esto a su vez dice otra cosa, que lástima que dio 0 acá esto, porque esto no podría no haber dado 0. Claro, Pero, porque esa es como la traducción de que hizo un trabajo nulo, digamos. exactamente. O sea, acá no hemos dibujado el campo. A ver, el campo este se puede dibujar. Este sí se puede Es dibujar. conservativo. Porque A ver. fíjense, yo podría haberme dado cuenta que esto iba a dar 0, porque si yo grafico el campo, fíjate que en cada XY, el campo que le toca es el mismo XY. Entonces es un campo así, como que se escapa del origen. Así es el campo. Y entonces fíjate que en la curva, que es una circunferencia, siempre pasa perpendicular. Ahí. Ah, Entonces la tangente va a ser siempre claro. perpendicular al campo, entonces a 0, 0, 0, 0, 0, 0, por ejemplo, ¿no? Sí. Si lo pienso como trabajo, me daría eso. Porque podría ser como vos decís, que lo negativo se compense con lo positivo, en este caso era más tremendo. Porque, por ejemplo, la curva más rara que habíamos propuesto antes no le pasa lo que yo acabo de mencionar con la circunferencia. A esta no le pasa eso. Esta sí tiene lugares donde es negativo, donde es positivo, etc. Claro. Pero al final terminando lo mismo que la otra. Entonces, esto lo que hace es que uno en un campo conservativo pueda elegir, si quiere calcular un trabajo, calcula la curva que mejor le convenga. Y si tiene el potencial, ni la calcula. Calcula la diferencia del potencial entre los puntos. Y esto, como dije, no tiene por qué dar 0 siempre, pero hay un momento que siempre da 0. O sea, si la curva C, pongámosle, es cerrada, entonces, ¿qué pasa con la integral sobre C de gradiente de F diferencial de arco? Te la dejo a Moni. Se cortó justo cuando hablabas. Te la dejo a Moni. Ah, bueno. Ya lo sé. Ah, Eso. gracias, doctora Grasa. Si la curva es cerrada, empieza y termina en el mismo lugar. Claro. Entonces vos tenés una curva que hace cosas raras, Sí. pero suponete que este sea el punto x0 y 0. ¿No? Entonces empieza en x0 y 0 y termina en x0, 0. Entonces, según lo que vimos recién, debería ser que este es el, También da nulo. claro, te daría f de alfa de b, ponele, si esto Sí. estuviera parametrizado por alfa, menos f de alfa de a. Pero alfa de b sería x0 y 0, y alfa de a, como es el mismo, es x0 y 0. Sí. O sea que esto da 0. Entonces, siempre da 0 si la curva es cerrada. O sea, si la curva fuese cerrada, el trabajo de un campo conservativo, siempre estamos hablando de campos conservativos, es nulo.
O sea, el otro que no era cerrado no tenía por qué ser nulo. Lo que sí era cierto es que era independiente de por dónde llegaba uno hasta ahí. Bien. No me quiero pasar del tiempo. Por Profe, ejemplo, sí, el circulito en el ejercicio 13, ¿eso es de curva cerrada sí, sí, en la integral? exactamente. Sí. Cuando te aparece un integral con un circulito, es que está haciendo referencia a que la curva que vos le pones acá va a ser cerrada. Nada más que eso. Pero la definición es la misma. Podría no tenerlo, digamos, si te dan una curva cerrada. Bien. Eh, bueno, entonces quería por lo menos enunciar el teorema de Green. El teorema de Green es una especie de tratar de hacer algo parecido a esto, a lo que pasa con campo conservativo, pero con cualquier campo. Es como tratar de sacarle el jugo a eso. Entonces, teorema de Green está explicado igual en la teórica, pero yo lo voy a enunciar. También hay un video aparte con la demostración. Teorema de Green dice lo siguiente. Sea D una región de R2, unión de regiones de tipo 3. O sea, suena raro esto, que es una unión de regiones de tipo 3, pero bueno, casi cualquier cosa que uno se pueda imaginar, cualquier región, yo me imagino una cosa así, la puedo como recortar en regiones de tipo 3, ¿no? Entonces, medio que, qué sé yo, todas las cosas que hemos estado viendo, nunca hemos visto algo tan complicado como esto, y siempre uno lo puede cortar a cualquier de las cosas, por lo menos de las que hemos visto, como una región de tipo 3. Esto tiene que ver porque la demostración del teorema está hecho con la región de tipo 3, pero es bastante más general. No vamos a necesitar más que esto. Entonces tenemos una región de R2, f de xy igual a p de xy, q de xy, un campo vectorial C1, C1 en D. No le vamos a pedir que sea conservativo. C1 en D. Y borde, este aparece por primera vez acá, pero es borde o frontera de la región D, y un positivo que va a querer decir que es orientación positiva, que acá va a querer decir antihoraria. O sea que va a haber una región D, que es una región del plano, esta es D, unión de tipo 3 o lo que fuera, y el borde es la curva orientada antihoraria. Borde de D más es, así como el borde de un intervalo son sus extremos, el borde de una región es una curva cerrada. Entonces, borde de D más, la curva frontera, que siempre es cerrada, de D orientada antihoraria. Punto. Creo que no necesitamos nada más. Entonces, la famosa fórmula Green vale que si uno integra sobre la curva, esta, el campo F, diferencial de arco, o sea, calcula un trabajo
esto da lo mismo que una integral doble del principio de la práctica de 2 sobre la región plana de Qx de xy menos pi de xy, de x de y. Y no es casualidad que acá aparezca esta recta. Fíjense, si el campo fuera conservativo, ¿cuánto debería dar esta integral de este lado? Supóngase que Cero. f es... Sí. ¿Escuché bien? ¿No escuché? Si fuese el campo conservativo, esto que es una región cerrada sería cero. Es una curva cerrada Es una curva, perdón. y entonces, como vimos recién, debería dar 0 sin importar cuál sea la curva. Entonces, si esto es 0, está bien. Y acá sería coherente, porque para un campo conservativo, esta recta daba siempre 0. Y entonces yo estaría integrando la función 0 en la región del plano D, también me daría 0. Este es más general. O sea, lo que dice es que usted agarre cualquier campo y va a valer esta igualdad. Entonces, por ejemplo, para calcular pensémoslo de acá para allá. Yo tengo una curva fea o no tan fea. Tengo una curva y un campo, pongamos así, una curva que no es tan fea, que tiene una región razonable, pero el campo es feo. Y por ahí estas derivadas me anulan la parte fea del campo, y entonces en vez de integrar esto, calculo esto. Y la clase que viene veremos cómo podemos usarlo al revés. O sea, queremos aproximar algo con esto y calculamos esto. Entonces, bueno, nos quedamos sin tiempo. No quiero estirar esto. Haremos un ejemplo la clase que viene. Yo tenía planeado un ejemplo, pero a menos que tengan un ratito ustedes, más allá de las 6. Como usted prefiera, Como profe. usted quiera, profe. Bueno, entonces ya que estamos grabando, nos quedan unos minutitos. Vamos a hacer el ejercicio que teníamos planeado, que yo tenía planeado, el 16, dice. A ver, ¿qué dice el 16? Y de última la termino después. Dice, por ejemplo, calcular la integral sobre c de esta notación y de x menos x de y es una manera de no meter el campo y un circulito acá. Entonces, en muchos libros aparece así. Así que está bueno que lo veamos. O sea, el circulito hace referencia a que la curva es cerrada. Eso es el circulito. Y el dx de y es como decir que esto es la integral, tiene su justificativo, digamos, pero quiere decir esencialmente que el campo es f de xy igual y, menos x. ¿No? Dice como que esto está en el dx, esto está en el dy. Respecto a lo que vimos antes. Entonces dice calcular esto. En el cuadrado o en la frontera, bueno, o sea, C, la frontera del 0,1 por 0,1 orientada antihoraria. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver. Bueno, entonces, esto no es un campo difícil, esta no es una región difícil, una curva difícil, pero este tiene un problema, esta curva. Si usted se pone a parametrizar esta curva, ¿cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema? Que no es regular.
No es regular, pero no importa, se integra esto, después se le suma la integración, o sea, sería como Ah, calcular claro, este trabajo, más este trabajo, más este trabajo, más este trabajo. Ese es el sí, problema, que serían 4 trabajos a calcular. Serían 4 integrales, 4 parametrizaciones, y la región es una sola, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este D es una región sencillísima. Y el borde de D+, es también sencillo, pero es molesto de integrar, aunque sea fácil el campo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Bueno, ya se nos está por acabar el tiempo y yo termino las cuentas. Pero entonces es como que nos están pidiendo esto y por cómo es la curva voy a terminar calculando esto. La orientación es la que corresponde y la que me sirve. Así que lo que haríamos sería, bueno, integrar sobre borde de D+, f de s, y ya se